Shalom, ¿cómo están, amados? Estamos en esta tercera clase del curso Shabbat y las fiestas del Eterno. Recordemos un poco que en la última sesión vimos cómo todo lo que tenía que ver con el Shabbat establecido como una ley para el pueblo de Israel. Veíamos que a pesar de que en la primera clase nos pudimos dar cuenta de que el Shabbat o el día de reposo no es para el pueblo judío, debido a que fue establecido, bendecido y santificado desde la creación, ya en la clase anterior veíamos cómo oficialmente fue puesto como uno de los mandamientos al entregarse la ley de Moisés, la Torá, al pueblo de Israel a través de Moisés. Vimos también que fue motivo de juicio el profanarlo, es decir, el tratarlo como igual a cualquiera de los demás días, tanto cuando en el desierto, los 40 años que estuvieron vagando, tanto como la destrucción de la casa de Israel, el reino del norte, en tiempos del imperio asirio, como también la deportación a Babilonia de la casa de Judá. El denominador común fue que, y vimos los textos bíblicos, obviamente pueden ver aquí el enlace a la segunda clase, estaba esa frase, tanto Jeremías como Ezequiel decían: porque profanaron mis días de reposo. Y la reflexión que surgía, que yo hacía, era: ¿será posible que un Dios que no cambia, el cual castigó a su pueblo reiteradas ocasiones, cada vez que como nación se rebelaban contra el día de reposo, lo trataban como cualquier otro día, no lo santificaban? ¿Será posible que ese Dios ahora cambie con la iglesia? Vamos en esta nueva sesión a ver qué dice el Brit Hadashah. Es decir, Brit Hadashah significa en español el pacto renovado. Recordemos que esa frase Antiguo Testamento o ese nombre, así como Nuevo Testamento, fueron dados por Roma. Eso no está en la Escritura. El pacto es renovado, porque hablar de un nuevo pacto es como que se dejó un antiguo para crear uno nuevo. Y el propio libro de Hebreos, en el Brit Hadashah, dice que un pacto, así sea ratificado por hombres, debe respetarse y no se quebranta, mucho más si es un pacto que había sido establecido por Dios. Respecto al Shabbat en el Nuevo Testamento, o Brit Hadashah, nosotros vamos a ver ahí tres cosas. Primero, cómo el propio Señor, Yeshua, nuestro Salvador, lo guardó. ¿Okay? Lo guardó, no lo quebrantó. Segundo, que es importante ver que Pablo con las iglesias, las congregaciones gentiles, de trasfondo gentil, es decir, extranjeras, no judías, también lo guardaban. Y tercero, vamos a ver pasajes mal interpretados en donde aparentemente Pablo habría tratado al Shabbat o al día de reposo como un día común, que créame que para nada. Uno lo ve así cuando no tiene el conocimiento de la Escritura, cuando simplemente está siguiendo pues una tradición de la denominación de la teología cristiana romana. Entrando ya en tema, en la primera parte, Yeshua guardaba el Shabbat, pero quiero aquí explicar qué significa guardar. Para nosotros, literalmente en español, guardar es meter algo en un sitio y cerrarlo, ¿no? Pero en realidad, en el hebreo, significa honrar, santificar. ¿De qué manera Yeshua el Mesías honraba el Shabbat? Porque al saber que era un mandamiento, y ya sabemos por primera de Juan, capítulo 3, verso 4, que nos dice cuál es la definición de pecado. La definición de pecado, porque pecado es la transgresión de la ley. Todo el que peca infringe la ley, y la única ley es la ley de Moisés. Entonces, si Yeshua es un sin pecado, porque sabemos todos que él no pecó, él nunca podía haber transgredido los mandamientos. Y al ser el Shabbat, como lo vimos anteriormente, uno de los 10 mandamientos, y dada esa instrucción en muchas oportunidades, no podría jamás Yeshua haberlo quebrantado. O sea, esas son las cosas que por el sentido común, para evitar una contradicción en la propia Biblia, no podemos decir que él haya quebrantado el sábado. Nuevamente, amados, es importante que entendamos cuán poderosa es la tradición. ¿Sí? Cuando uno sigue una línea teológica y quiere ser fiel a una denominación, una organización, en lugar de tratar de, sí, ser fiel en lo posible,
Pero si es que un principio, un mandamiento, un dogma, una doctrina, lo que sea, de la iglesia a la que yo pertenezco, me doy cuenta de que está en contra de la escritura, la Biblia, que esa misma denominación u organización dice seguir y obedecer, entonces ahí hay un conflicto que debe ser resuelto. Lastimosamente, nosotros, incluido yo, ¿qué hacíamos? Se nos había enseñado, se nos había dicho de que Jesucristo, Él, como resucitó el domingo, entonces con esa resurrección santificó el domingo, y eso la iglesia primitiva lo avaló, guardando y reuniéndose y celebrando todo lo que se hacía el sábado, el domingo. Entonces por eso es que el día de guardar es el domingo. Y en los pasajes donde se ve a Yeshua que es confrontado por los fariseos, que le dicen, ¿por qué estás quebrantando el día de reposo, el Shabbat? Entonces la interpretación lógica bajo esa perspectiva, esa teología, es que como ya no era un mandamiento, como ya eso no había que obedecer, por lo tanto él no estaba pecando, sino que le estaba enseñando que el mandamiento había cambiado del sábado al domingo. Pero todo esto que yo estoy diciendo, amados, hay que justificarlo en la escritura. Y ese es el problema. Si nosotros lo analizamos, que vamos a analizar aquí un par de pasajes, ante la propia escritura y el sentido común, va a haber un serio problema. Si el guardar un mandamiento, el Shabbat es un mandamiento, entonces Yeshua no puede haber quebrantado. Ese es el primer principio que tenemos que partir. Si es un mandamiento, él no podía haberlo quebrantado porque hubiera pecado. Segundo, santificarlo, veíamos algo la clase anterior, significa separar. Por eso ser santo es ser separado, es guardarse, no ser igual, no ser común. Entonces él lo hizo especial, y vamos a ver en una forma práctica, clara, ¿no? Literal, cómo es que el Señor hizo especial el día sábado. Vamos a leer Lucas capítulo 4, versos 16 y 17. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Él llega a su ciudad donde él se crió, ¿no verdad? Y en el día de reposo, en el Shabbat, séptimo día de la semana, entró en la sinagoga. ¿Sí? No entró en una iglesia evangélica, entró en una sinagoga, y conforme a su costumbre, es decir, que siempre lo hacía, y se levantó a leer. Y se le dio, dice el verso 17, el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, y él comienza a enseñar. Entiendo que lo primero que viene a nuestra mente es, bueno, es que él lo hizo porque era judío. Entonces, él como judío, está bien que lo haga, pero yo no soy judío. Volvemos al tema de que el Shabbat fue dado en la creación, no existía el pueblo judío. Segundo, fue dado como una ley de Moisés a las 12 tribus de Israel en la Torá, en el Sinaí, no a una tribu. Judá, los judíos son una de las 12 tribus. Entonces no es un mandamiento de los judíos, es un mandamiento de todo el pueblo de Israel. Y usted y yo, al ser creyentes en Yeshua el Mesías, somos Israel. Por eso Él es nuestro poderoso, el poderoso de Israel, el Dios de Israel. ¿Sí? Ok, ahora, más allá de aquello, aquí yo siempre analizo, ¿no? que hay una situación bastante peculiar con respecto al cristianismo en el hecho de seguir a un Mesías, a un maestro, porque en todas, no la mayoría, sino todas, la mayoría de las religiones, se entiende que cuando tú decides seguir a un maestro, tú eres un aprendiz, un discípulo. Eso significa en el hebreo, ¿no? Talmid, que es discípulo, significa aprendiz, estudiante. Entonces, si mi maestro guarda en los días sábados, yo guardo el día sábado. Si mi maestro no come animales inmundos, yo no como animales inmundos. Lo que mi maestro celebra, si él se reúne, va al templo en las fiestas solemnes dadas en la ley de Moisés, yo hago lo mismo, porque soy su discípulo. No tiene sentido de que yo diga ser su discípulo y luego viva de una manera que más está alineado a las costumbres de naciones paganas que no tienen nada que ver con el Dios de Israel ni con la ley del Dios de Israel. Entonces, pero ahí es donde viene nuevamente, ¿no? Nuestros trasfondos, que no, porque eso es porque ellos eran judíos, Jesús era judío. Como nosotros somos judíos, tomamos ciertas cosas, otras no. Eso solo existe en el cristianismo, amados, en ninguna otra religión. Y tenemos que analizar la situación. ¿Estaré realmente viviendo conforme a la voluntad del Padre? ¿Es correcto? Solo porque me lo enseñaron, lo aprendí así. Era su costumbre y debería ser la nuestra. Bueno, la mía ya lo es, hace 2 años y medio. Pero hay otro elemento aquí que solemos pasar por alto, y es que cuando vemos
que se le dé el libro, que se sienta, que enseña. Hay aquí algunas cosas que son prácticas de los judíos, del judaísmo. El problema muchas veces también es que nosotros tomamos todo, es decir, soy de esta iglesia, soy de esta creencia, sigo a este pastor, entonces todo lo que diga, todo lo creo y digo amén, sin analizar si algunas cosas están conforme a la palabra o no. Y si no me parece lo que enseña este ministerio, este pastor o esta persona, o va en contra de lo que yo creo, rechazo todo. Todo debe ser malo. Incluso debo hacer una aclaración de la clase anterior, cuando yo mencioné que solamente los judíos celebraban, honraban el sábado. Eso es incorrecto, porque también lo hacen los adventistas. La iglesia adventista es una iglesia que surgió también, es evangélica, tiene muchas cosas similares a la iglesia evangélica en su organización, en su jerarquía, en sus creencias, doctrinas, muchas cosas. Pero sí somos cristianos, pero del séptimo día, porque ellos tienen claro esto que yo estoy enseñando en este curso. Entonces, ciertamente, no es solamente los judíos, valga esa aclaración. Pero a lo que quiero llegar aquí es que ciertamente que el judaísmo tiene muchas cosas que son añadiduras, como lo vamos a ver justamente ya mismo en esta clase. Es decir, cosas que se le añade a la Torá. La Torá dice algo y ellos le añaden. Y el propio libro de Deuteronomio, el capítulo 12, también el capítulo 4 dice, no le añadirás a la Torá, porque es pecado. No le puedes quitar, no le puedes añadir. ¿Ok? Pero si los judíos, el judaísmo o el cristianismo, cualquier religión, porque no es la religión, no es el sistema, hermanos, es que vives, qué crees, cómo estás actuando. Entonces, si los judíos hacen algo que es conforme a la Torá, Yeshua lo va a hacer. De hecho, aquí lo estamos viendo, porque esa la cátedra de Moisés, la sinagoga, el día sábado, tomar el rollo, leerlo, estudiarlo de la manera que lo hacían, no lo podía hacer cualquier persona. Yeshua tenía que ser un judío de cepa, judío honrado, respetado en la comunidad judía, ¿sí? del Judea de ese tiempo, para que le den ese privilegio. ¿Ok? Entonces tenemos que entender, porque ahí está un hombre judío. No está el Salvador cristiano, está un Salvador judío. Entonces, si él está haciendo estas cosas, está de acuerdo con ciertas cosas que los judíos hacen. Una de ellas, la que nos compete en este estudio, en esta clase de curso, es reunirse los sábados en una sinagoga, porque esa sinagoga significa lugar de reunión para estudiar la Torá, la Escritura. Ahora, si nosotros vamos a Marcos capítulo 1, versos 21 al 28, lo voy a leer rápidamente. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Acá está en otra ciudad, pero igual está en un día de reposo, un sábado, un Shabbat, y entre la sinagoga nuevamente enseñaron. Y se admiraban de su doctrina. Ellos ya estaban acostumbrados a los maestros judíos que estaban enseñando ahí, pero él tenía una doctrina diferente, porque enseñaba con autoridad y no como los escribas y fariseos que enseñaban. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, oh, ¿qué tienes con nosotros, Yeshua Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el santo de Dios. Es interesante. El demonio reconoce que este es el santo de Dios, claro, por eso está en una sinagoga un día sábado. Pero Yeshua le reprendió, le dijo, cállate, sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda uno a los espíritus inmundos y le obedecen. Note aquí que hay algo que es costumbre, que él vaya a la sinagoga como todo judío y que participe, lea rollos, comparte, enseñe como algunos respetables judíos de la época. Pero lo raro, lo extraño, eran dos cosas. El que enseñara con autoridad, de una manera diferente a como lo hacían los demás, y el hecho de que sanara a un enfermo en el propio día de reposo. Eso les causó a ellos sorpresa. Y de que echara fuera demonios y esos demonios le obedezcan, ¿no verdad? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de Galilea. Aquí no vemos oposición judía. Él está comenzando su ministerio en Marcos 1 y aquí comienza a ganar fama porque él ha liberado a un endemoniado. ¿Por qué es importante que analicemos esto? Porque Yeshua lo está haciendo en un sábado y lo está haciendo de hecho con un propósito. O sea, hay una razón, no es una coincidencia. Más bien lo que tristemente se confunde y se dice, pero es que Jesucristo profanaba los sábados. Léalo, está en la Biblia, a mí me lo han dicho. Porque hay muchos pasajes donde él sanaba enfermos, recogía espigas con los discípulos, hacía muchas cosas en los sábados que los fariseos le decían,
Estás quebrantando, estás haciendo cosas que no son lícitas el día de reposo. Ahí vemos a Jesús que está quebrantando el sábado, nos está enseñando que ahora es el domingo. Tiene sentido de que porque nosotros pensemos que eso es profanar algo de la Biblia, Él está enseñando. ¿En qué momento aquí dice que es domingo? Él se hubiera reunido el domingo, hubiera sacado a la gente para decirles que el sábado ya no es el día. Entonces no está cambiando un día ni está quebrantando un mandamiento, porque estaría pecando. Lo que Él realmente está haciendo es las cosas correctas que la propia Biblia, la Escritura, la Torá, indica que se tiene que hacer en un sábado, lo cual ya lo vamos a ver, amados. Por eso mencioné este pasaje que nos muestra cómo Él enseña en los sábados, se congrega los sábados, pero también hace milagros, hace parabienes a la gente en los días sábados. Vamos a ver otro pasaje similar a este en Mateo capítulo 12, del 10 al 14. Dice: y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Que vimos un endemoniado, ahora vamos a ver un enfermo. Y preguntaron a Yeshua para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Esto es increíble porque se lo están preguntando. O sea, Yeshua va a dar una respuesta, amados. Si fuera ilícito, él lo diría, pues, es ilícito, es pecado. O indicaría: ¿pero por qué me hace esa pregunta? El día de reposo ya no es un mandamiento, no lo va a hacer, voy a cambiar el día. Sí queda igual, pero no sucede así. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es la respuesta sobre lo lícito o lo no lícito en un día de reposo, en un Shabbat? Hacer el bien en el día de reposo. ¿Por qué? Porque para eso fue creado el día de reposo. Lo vamos a ver en este momento. Le dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Él extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra él para destruirle. No tenían pruebas bíblicas para destruirle. Tenían odio en su corazón porque quebrantaba las creencias de ellos, las interpretaciones falsas de la Torá que ellos tenían en su sistema judaico, del judaísmo, y por eso lo querían destruir. ¿Qué es lo que Yeshua está haciendo aquí? Es importante que nosotros leamos Isaías 58. Esto a mí, créanme que me llama mucho la atención cuando analizo cuánto tiempo estuve confundido, porque incluso cuando comencé la congregación que pastoreé por más de 20 años, y de la cual ahora soy un anciano, uno de 4 ancianos de la congregación, es Manantial de Vida, cuando nosotros comenzamos, a mí me gustaba este pasaje de Isaías, y yo tomé de aquí como la misión, lo que sería el trabajo de nuestra congregación. Isaías capítulo 58, versos 11 y 12, dice: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Me gustaba porque ahí está la frase manantial de aguas, ¿no? Y era el nombre que le iba a poner a la congregación, a la iglesia. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Bueno, una iglesia restauradora, una iglesia que pudiera darle gloria al nombre de Dios. Ese era mi deseo, el deseo de mi corazón. Y yo dije: me gusta esta promesa para todos los que nos metamos a hacer este trabajo, ¿no, verdad? Y comenzamos. Pero, como siempre, cristiano de cepa, sacaba el texto fuera de contexto y no analizaba o no conocía a fondo de qué trataba todo el pasaje. Y lo vamos a hacer brevemente en este momento. Esto es una promesa de bendición, que Él nos va a pastorear, que seremos fructíferos, que no nos faltarán las aguas, haremos una obra maravillosa para Él. Ok, pero detrás de cada promesa hay una condición, es decir, si haces algo, y aquí no es la excepción. Yo no sé por qué, parecía como que ahí terminaba, porque nunca pude entender, leí los versos 13 y 14, porque el verso 13 y 14 dice la condición: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, es decir, de hacer lo que te da la gana, lo que tú quieres, lo que te dice tu iglesia, lo que es tu costumbre hacer en mi día santo, en mi Shabbat que santifiqué desde la creación. Si detienes tu pie de caminar en tu voluntad, en tus deseos, en mi día santo, y lo llamares más bien a mi día santo, delicia, santo, glorioso Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, hasta lo que hablas en el Shabbat es importante, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. No es Moisés, no es un profeta, no es nadie, es la boca de Jehová. Qué tremendo poder basar algo
tan importante en mi vida, en 20 años de trabajo, habiendo ignorado la condición para que eso se cumpliera, en lo que yo esperaba que Dios hiciera por mi vida y por la iglesia que estaba comenzando, plantando en ese momento. Es increíble. Entonces, este pasaje de Isaías 58 nos muestra una gran promesa, nos dice la condición que está vinculada al Shabbat, pero ¿y cómo lo hago? Porque dice, no hagas tu voluntad, haz mi voluntad en mi día santo. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que haga en tu día santo? El mismo pasaje lo indica, los versos anteriores. Leamos una porción, versos 6, 7 y 10. ¿Qué dice el 6? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? El 10. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y ahí viene el 11 y el 12. Jehová te pastoreará pronto y será, etc. Entonces, ¿qué hay que hacer en el día santo? Hay que bendecir a las personas, hay que sanar enfermos, orar por los enfermos, hay que dar la palabra, enseñar, aprender, leer, meditar la escritura, orar. Ya, todo lo que sea bueno, agradable, honroso, lo que todo creyente sabe de la Biblia, que eso es lo que le agrada al Padre, eso principalmente, no estoy diciendo que solo el sábado, pero principalmente. Y es curioso, lea los evangelios, busque los pasajes en donde Yeshua, el Señor Mesías, nuestro Salvador, sana, echa fuera demonios. Yo le he mencionado 2 aquí, pero busque. Y va a ver, no he hecho un estudio así, analítico profundo, pero puedo decir que un 80-90% de los casos en los que él hace esa obra es en un sábado. Entonces, algo pues hay aquí, amados, porque el Señor tenía 7 días de la semana para sanar enfermos, echar fuera demonios, calmar los vientos y la tempestad. Pero resulta que por alguna razón se enfocaba en hacerlo los sábados. ¿Será que era para quebrantarlo? Para mostrarnos que el sábado ya no tenía valor, porque le doy las 2 interpretaciones. Vea cuál tiene sentido, amados. ¿Será para eso? ¿Qué es lo que creíamos? ¿O será porque él estaba obedeciendo la ley de Moisés, lo que hemos visto en las 2 clases anteriores, lo que estamos viendo en esta clase, en Isaías, alineándose a la voluntad del Padre en su palabra? Porque él es la Torah viviente, él es la palabra hecha carne. Pero aún así, yo sé que podríamos pensar, pero sigue siendo el Jesús judío, y yo no soy judío. Y Pablo, los gentiles, ahí es donde yo quiero ver. Pues vamos a ver. Hechos capítulo 16, versos 11 al 15. Zarpando pues de Troas, Pablo en su segundo viaje misionero, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, significa una ciudad romana, colonia romana, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Amados, son esos pequeños detalles que se nos pasan por alto, ¿no? Pablo está viajando, llega a Filipos, pero no sabemos qué día llega. Sabemos que se queda ahí algunos días y no hace nada. No se nos narra nada. Un misionero que por te lee todo el contexto andaba con el tiempo ahí. Tengo que irme, no me puedo quedar más con ustedes. Llego de misiones, no predico. Pues tenemos la idea de que él llega y comienza a predicar y comienza, y todas las historias que nos conocemos, como decía Carnegie, en compartimientos estancos. Es decir, me sé este pasaje, este pedacito, pero no los conecto. No tengo el panorama completo. Estos pequeños detalles, estas frases, estas palabras son las que unen. Él llega con sus colaboradores, porque aquí está llegando con Lucas, está llegando con Silas y con Timoteo, y se queda algunos días. ¿Por qué no haces nada, Pablo? Ninguna labor evangelística. ¿Qué estás esperando? El verso 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Aquí hay mujeres creyentes. No sabían de Yeshua el Mesías, que ya él había aparecido y era el cumplimiento. No conocían el pacto renovado, pero ellas sabían del pacto, sabían de la Torá. Eran creyentes porque están orando, pero necesitaban obviamente identificar a Yeshua como el Mesías para que su entrada sea plena en el reino venidero. Pero ¿qué día están reunidas? El sábado. Y ellos están saliendo a compartirles y evangelizarlas el día sábado de reposo. Entonces una mujer llamada Lidia, verso 14, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, era creyente, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Llamados, vemos aquí que también liberan a una endemoniada que estaba con demonios de adivinación, ¿no verdad? Y por eso los azotan y los meten presos. ¿Y cuándo está sucediendo esto? Un sábado. ¿Cuándo está obrando esto Pablo? Un sábado. Y no es una excepción.
En la próxima clase vamos a analizar más pasajes donde vamos a ver que era más bien no la excepción, sino la regla. Pablo llegaba a cada ciudad del imperio donde él algún momento plantó una iglesia, llegaba y se reunía en la sinagoga los días sábados. Y en ese contexto hubo muchas sanidades del paralítico en Listra, por ejemplo, ocurría los días sábados. Regresemos a Yeshua, esta última parte de la clase, para terminar con el pasaje de Marcos capítulo 7. Vamos a Marcos porque es importante dejar claro que Yeshua no estaba quebrantando el día de reposo. Lo analicé con el contexto, lo de Isaías, el sentido común, pero vamos a ver literalmente de las propias palabras del Señor qué es lo que él estaba quebrantando, qué estaba confrontando. Marcos capítulo 7, versos 1 al 3 dice: se juntaron a Yeshua los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Yeshua comer pan con manos inmundas, esto es no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Aquí hay palabras claves, amados. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose no a la Torá, no a la escritura, sino a tradiciones de ancianos, si no se lavaban, y eso puede usted buscar en videos en internet, todo el método que tenía que hacerse, porque lo contrario era pecado. O sea, obvio que es bueno lavarse las manos antes de comer para no contaminarse, pero la Biblia no dice que lo hagas porque si no es pecado. Esa era una tradición de los ancianos del judaísmo. Y así como esto, si usted lee Mateo capítulo 12, los primeros versículos, es lo mismo. Lo de las espigas que estaban recogiendo los discípulos en un día de reposo. Viene los fariseos y entonces ellos dicen: ¿por qué tus discípulos recogen si eso es ilícito hacerlo el día de reposo? Vimos lo de sanar a un enfermo que era ilícito el día de reposo. Es lo que ellos decían que era ilícito hacer en un día de reposo. Porque los mandamientos de la Torá que dice respecto al Shabbat, hónralo de esta manera, no hagas esto, ellos se inventaron cientos, si no miles, sin exagerar. Tenían volúmenes de lo solo en lo que en Shabbat se podía y no se podía hacer. Eso es mandamientos de hombres, no es la escritura. Más aún, el propio Yeshua aquí, que está confrontando estas tradiciones de ancianos, dice lo siguiente, versos 5 al 13. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Para ellos era importante, era sagrado seguir la tradición de los ancianos. Pero si hubiera sido correcto, Yeshua los hubiera dicho: oh, sí, bueno, es que es por esto, qué sé yo, un mandamiento, lo que sea. Pero dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Les dice hipócritas. ¿Por qué hipócritas? Verso 7. Pues en vano me honran enseñando no la Torá, sino mandamientos, doctrinas de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, lo más increíble que me gusta aquí es que no solo confronta, ¿sí?, confronta la tradición de los mandamientos de hombres que seguían los fariseos y el judaísmo en general, sino que además muestra que le molesta de que por hacer aquello dejan el mandamiento de Dios, y los mandamientos de Dios solo están en la Torá. Ahí es donde están los mandamientos de Dios, las instrucciones, los mitzvot. Os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos, de beber y otras cosas muchas semejantes. Les decía, miren la cantidad de veces que aquí se repite en el versículo 9. Bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces, no hay que invalidar el mandamiento de Dios para guardar tradiciones humanas, de iglesias, de denominaciones, sean judías, sean del judaísmo, sean del cristianismo. Es lo mismo para Dios. Porque Moisés dijo, y menciona a Moisés, validando lo que dijo Moisés. Porque Moisés dijo, por ejemplo, un mandamiento: honra padre y madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre: esto es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis más por hacer por su padre o su madre. Es decir, Yeshua dice, por ejemplo, hay un mandamiento que dice honra padre y madre, pero ustedes invalidan ese mandamiento. ¿Y eso dónde está? En la Torá, está en el libro de Éxodo, los 10 mandamientos, capítulo 20 de Éxodo, ¿no, verdad? El Shemot. Y dice, invalidan diciendo que no, papá, mamá, discúlpame, te ayudaría, pero que eso es una ofrenda. Entonces esto te la puedo dar. Dice, hipócritas, porque invalidan un mandamiento, pero sí promueven, enseñan las doctrinas de hombres que ustedes tienen. Y el verso 13 cierra, ¿no? Invalidando la palabra de Dios
con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. En la siguiente clase, amados, seguiremos viendo más pasajes en donde el apóstol podemos ver que no solamente guarda los días sábados, sino también las fiestas solemnes del Eterno. Los Moedín que vimos en la primera clase, que para eso fue que el Padre creó el sol, la luna y las estrellas. Muchas gracias por seguir esta clase. Que nuestro Padre Eterno les bendiga, les guarde, haga resplandecer su rostro sobre vosotros y les conceda shalom. Recuerden que me ayudan mucho dando like a este video, suscribiéndose, compartiéndolo con sus amigos y conocidos. Que la verdad del Padre pueda llegar a más personas. Shalom.